Hace 2 años hicimos una pieza sobre las crisis internas que ha habido teniendo el partido político Vox, y desde entonces la tempestad no parece haber amainado. Esta semana, el secretario general de Vox, es decir, don Ignacio Garriga, destituía a la presidenta de Vox en Madrid, doña Rocío Monasterio. Y noticia de última hora, relevo importante en Vox Madrid. La formación de Santiago Abascal destituye a la hasta ahora presidenta provincial, Rocío Monasterio, y nombra a José Antonio Fuster como su sustituto. María José Escalera. Rocío Monasterio, dicen, conservará el cargo como portavoz en la Asamblea de Madrid. 8 años ha estado Monasterio al frente de los designios de Vox en nuestra región. En cuanto a los cambios en Madrid, yo creo que son cambios normales. Rocío va a seguir centrándose en el trabajo en la Asamblea y José Antonio Fuster, que es nuestro portavoz nacional, va a dar un nuevo impulso a la organización territorial en Madrid. Quien menos se coordinó en este tema fue la diputada de Vox, señora Pepa Millán, que al día siguiente, a primera hora, aparecía diciendo que, aunque hubiera sido destituido como presidenta, garantizaba que la señora Rocío Monasterio iba a seguir siendo portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Yo quería preguntarle por otro asunto de actualidad, y es por qué han decidido sustituir a Rocío Monasterio como presidenta provincial del partido en Madrid. Bueno, hasta donde yo sé, su cargo dentro del CEP expira y bueno, ella seguirá como portavoz dentro de la Asamblea de Madrid, y son movimientos, reestructuraciones internas periódicas como las que se hacen en cualquier otro partido. ¿Ustedes esperan que Rocío Monasterio finalmente deje por sí misma esa portavocía en la Asamblea? ¿Qué le parece que ella era una de las únicas mujeres que estaban en la dirección de Vox? ¿Qué le parece que se aparte de eso a la única mujer que ahora mismo permanecía en la dirección? Yo creo que las personas deben estar por su valía profesional, evidentemente, y como digo, Rocío va a seguir como portavoz en la Asamblea de Madrid. 8 minutos después de esa intervención, intervenía en rueda de prensa doña Rocío Monasterio para dejar claro que rompía con el partido, renunciaba a su acta y se retiraba de la política. El secretario general de Vox, a instancia de su presidente, Santiago Abascal, me ha comunicado que voy a ser destituida como presidente de Madrid, ya lo sabrán. Bueno, igual yo era la directora del grupo jurídico del Congreso y no me había enterado, ¿verdad? A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada, cosa que les anuncio formalizaré ahora mismo en el registro. Retorno ahora a mi actividad privada, donde es probable que haga más vivienda que la señora Ayuso en 4 años. El discurso oficial de Vox y los simpatizantes de Vox es que esto es algo normal, una renovación de cargos de las que se hace habitualmente y por tanto que no hay que darle trascendencia ni verlo dentro de ninguna operación o de purga. Lo intentarán convertir en la división de las divisiones. Absoluta normalidad con este cambio. Vox toma sus decisiones y va a seguir tomándolas para que el partido vaya cada vez mejor. Pero los que sigan la historia de este partido político verán qué es lo que viene diciendo esta formación cada vez que hace un cambio relevante. Han quedado 2 facciones, una representada por el señor Buixadet y otra que iría más por la vía Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio. Hay un posicionamiento más conservador, podemos denominarlo así, representado por Jorge Buixadet. Hay un posicionamiento más liberal, denominémoslo así, representado por Iván Espinosa o por Víctor González. En aquel año 2022 se produjo la ruptura de doña Macarena Olona con Vox, aunque reconozcamos que esta ruptura no fue exactamente una purga. Se le encomendó ser candidata a la presidencia de Andalucía. Si hubiera conseguido ser vicepresidenta de Andalucía, eso hubiera aumentado mucho más su perfil político. No le fue tan bien, puesto que el señor Moreno Bonilla sacó mayoría absoluta, haciendo innecesario el apoyo de Vox, y quedó desdibujada. A pesar de que se había comprometido con su cargo en Andalucía, pide entonces volver a Madrid como portavoz de Vox en el Senado. La Dirección Nacional dice que no, entonces ella se enfada, anuncia que se da de baja del partido, dice que es por un tema de salud. Vox cumple. Yo cumplo. Yo os prometí que desde que Santiago Abascal me honró con el privilegio de liderar la candidatura a la presidencia de Andalucía, mi entrega a vosotros iba a ser absoluta, en cuerpo y alma.
La portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Macarena Olona, anuncia que deja la política por motivos de salud. Lo ha hecho público en redes sociales tras comunicarlo, explica a Santiago Abascal, el presidente nacional de su partido. Justifica que lo hace por razones médicas ajenas a su voluntad y que va a continuar como abogada del Estado cuando le sea posible. Pero después vuelve y crea un partido político propio y concede un montón de entrevistas poniendo a parir a Vox. Aquí públicamente y ante toda Andalucía le ofrezco ser el vicepresidente. Se traslada una imagen que no es real, que yo tengo que decir que es la imagen que yo tenía por unas informaciones que son las únicas que yo disponía, que me daba el partido, que no bajábamos de 22 escaños, con lo cual a mí siempre se me trasladó durante la campaña que lo que estábamos haciendo era pelear por la vicepresidencia y en algún momento hasta se hablaba de pelear por la presidencia. ¿Prometido en algún momento que si Andalucía no funcionaba como era esperado, volvería al Congreso? Que se había hablado de mantener y asumir unas responsabilidades a nivel nacional. Macarena Olona nos dijo hace solo mes y medio que no podía cumplir con su compromiso con los andaluces por motivos de salud y que había decidido abandonar la política. Tenemos que celebrar su pronta recuperación. Estamos a la expectativa y a la espera de que ella misma nos cuente si ha decidido volver a la política y afiliarse de nuevo a Vox o si por el contrario va a mantener lo que nos planteó hace un mes. ¿Le está haciendo daño? Voy a contestar de otra manera. Yo a lo que no tiene explicaciones políticas ni razones políticas no puedo dar una valoración política. En ese caso, podía atribuirse a un tema particular de la personalidad de la señora Olona. Sin embargo, cuando llega el mes de octubre de 2022, el señor don Santiago Abascal destituye a don Javier Ortega Smith como secretario general de Vox, alguien que hasta ese momento había sido orgánicamente el número 2 del partido. Y en su lugar nombra a don Ignacio Garriga como secretario general. Javier Ortega Smith deja de ser el número 2 de Vox. Renuncia a la Secretaría General, que suponía el control orgánico del partido. Le sustituye el diputado del Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga. Es entonces cuando empieza a hablarse de que cada vez tiene más fuerza en Vox el eurodiputado señor Buxadé, que es visto como el mentor político del señor Garriga. El siguiente en caer es el vicepresidente de Vox, don Víctor González, que era considerado el cerebro del programa económico de Vox, programa que aseguraban que era liberal y que era conocido por haber dicho públicamente que cuando llegaran al gobierno iban a cerrar La Sexta. Rafa se dedicaba a hacer programas en un canal que si podemos cerraremos, La Sexta. Al final, La Sexta sigue ahí y el que ya no sigue es don Víctor González. Santiago Abascal fulmina también a Víctor González de la vicepresidencia de Vox. Atención, atención, estáis publicando que Abascal también se carga al vicepresidente. ¿Se lo carga, se lo fulmina, lo apartan, se va voluntariamente? No, lo apartan, lo han fulminado y hay que decir que Víctor González era la persona más desconocida de la cúpula de Vox, pero tenía una importancia tremenda porque es la persona que junto con Iván Espinosa mantenía pues, las relaciones con el mundo del empresariado, del IBEX, el mundo de la economía en general, y se lo han cargado también. Y luego era la persona que era el ideólogo económico del partido, el que hizo el programa económico del partido en las anteriores elecciones generales, y era una persona, ya digo, en gran sintonía con Iván Espinosa, que son los dos grandes perdedores de esta pugna. Es decir, pierde la ala liberal, que ya digo, representaban González y Espinosa de los Monteros, y gana el ala más dura, el ala más derechista del partido, de lejos, que es la que encabezan Buxadé. Cuando llegan las elecciones de junio del año 2023 y el equipo del señor don Santiago Abascal, con los señores Garriga y Buxadé como principales consejeros, decide echar de las listas de Vox a algunas de las figuras más destacadas del grupo parlamentario de Vox de la legislatura anterior. Sale don Víctor Sánchez del Real, que no hace ninguna crítica al partido, pero deja claro que no se ha ido de manera voluntaria, sino que le han echado. Lo siguiente, dice: Vox prescinde de los liberales Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso en las listas del Congreso. Don Víctor, cuéntenos usted, ¿cómo ha sucedido Pues la es cosa? Que no hay nada que contar, que de verdad que esto es muy sencillo. Mira,
No hay nada más natural que la gente entre en política y salga en política por las decisiones de un comité ejecutivo de un partido. Y entonces de repente se monta aquí una película de ¿qué tal? Bueno, más allá de cómo uno se entere de las cosas... Sí se ha producido o se están produciendo una serie de experimentos, vamos a decir, en el ámbito de Vox que llevan a unos resultados. Víctor Sánchez del Real, exdiputado que no repitió en las últimas elecciones, cuestiona las decisiones de la cúpula de Vox. Determinados cambios en unos casos de posturas y en otros casos de personas, pues están llevando a unos resultados distintos. Y sale el señor Rubén Manso, que es bastante más duro, publicando una tribuna en Voz Populi titulada Vox no tiene futuro. Constituye una facción, yo creo que de corte muy a la derecha, tiene un componente nacional católico e intervencionista, claro, sí. Eso era junio del año 2023. 2 meses después, agosto del año 2023, el señor don Iván Espinosa de los Monteros, el que había sido secretario general de Vox antes que el señor Ortega Smith y desde entonces había sido portavoz del grupo parlamentario de Vox. Tengo enorme esperanza de ver, más pronto que tarde, a Santiago Abascal en el Palacio de la Moncloa. Miembro del partido desde su fundación y que estuvo al lado del señor Abascal durante la travesía del desierto, el señor de No Moleste Progre. Así que lo que te voy a pedir es que intentes hacerle una pregunta a Iván Espinosa de los Monteros. Intentes acercarte, le coloques el micro y le hagas una pregunta en nombre de este programa. A ver, señor Espinosa, perdón, estamos en directo para 4. Señor Espinosa, estamos en directo para 4. No moleste, 4. No moleste, progre. Anuncia que dimite como portavoz, que renuncia a su acta y que deja la política por motivos personales. Todo ha merecido la pena, porque España siempre merece la pena. Estoy convencido de que pese a nuestra gloriosa historia común, los mejores días de España quedan por delante. Solo puedo decir que Iván es un tipo extraordinario. Un trabajador incansable, un gran parlamentario, una buena persona. Después, otro diputado de Vox, el señor Stigman, renuncia a su acta para no ocupar el escaño que le hubiera correspondido por la renuncia del señor Espinosa de los Monteros. La crisis interna de Vox se agrava. Hoy se ha producido una nueva renuncia en las filas de la ultraderecha, la de Juan Luis Stegman. Con la marcha de Espinosa de los Monteros, Stegman era el siguiente en la lista para ocupar su escaño en el Congreso, pero ha rechazado reemplazar a Espinosa como diputado y además ha renunciado a su cargo en la dirección nacional del partido. Y aunque en ese momento no dice nada, unos meses después se irá de la política denunciando una deriva neofalangista de Vox. Stigman, uno de los referentes por cierto, de la pandemia, que también anuncia que se va de Vox, que lo abandona. Se va de Vox, dice que ha sido una decisión difícil, pero habla de deriva anticientífica y antiliberal. En una carta explica los motivos, dice que desde hace años Vox está pues prescindiendo de la parte más liberal de su programa y de sus diputados, que ha continuado un viaje nocturno que se acerca al neofalangismo y señala a Buxadé, el candidato a las europeas. Comprendo que Buxadé tenga una base, decía en esa carta, juvenil falangista y se complazca de ella. Yo la tuve marxista, pero dejé de serlo, dice, y pide a Abascal que cambie de rumbo. El señor Stigman era conocido como el médico de Vox por haber defendido públicamente las vacunas cuando la política de Vox era no mojarse en ese tema. Otra diputada de Vox, doña Carla Toscano, que se había hecho conocida por decirle a la señora doña Irene Montero que usted lo único que había estudiado era a don Pablo Iglesias. Insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Renuncia a su acta de diputado de manera muy discreta en enero de este año 2024. Y esto por no hablar de las trifulcas regionales que hay en Vox. En Andalucía tuvieron una dimisión sucesiva de líderes. Cuando se ostenta una responsabilidad, hay que tomar decisiones y esto te lleva a perder amigos y camaradas, defraudados en sus expectativas personales. Acepté y de buen grado las críticas, pero tener que soportar insultos y difamaciones llega a ser muy cansado de tontos entregados de fotocol. He echado de menos que por parte de la Dirección Nacional se haya estado más pendiente de atender las quejas de esos 4 alborotadores que de disciplinarlos. Ojalá me equivoque, pero creo que ese error pasará su factura. Dios quiera que Vox no llegue a convertirse en otra red clientelar más como lo son otros partidos. Y en Baleares llevan un año matándose entre ellos, incluyendo 2 diputados que se han ido del partido. Se me ha pagado con deslealtad, luego por tanto creo que está de más que siga en este partido. Es inaceptable entrar en coacciones, en chantajes. Entiendo que en las últimas intervenciones que han tenido lugar en la Cámara
se han excedido de lo que és el fair play político, creo que han ido más allá. Ho hem dit en començar, el diputat de Vox, Agustí Boades, deixa el partit fins que Abascal diu recuperi la cordura. El diputat, que ja havia abandonat el grup parlamentari, parla de manca de democràcia interna a Vox. 2. Que han ido sin irse del todo, diciendo que renuncian a sus cargos en el grupo parlamentario, pero siguen de momento todavía en el partido, sin que la Dirección Nacional haya podido poner del todo orden por allá. Y ahora el conflicto de Madrid, que en principio se resuelve reemplazando a doña Rocío Monasterio. La satisfacción de haber contribuido a los avances del partido desde su fundación, cuando las cosas eran difíciles, cuando el espíritu de todos era limpio y cuando el partido destacaba por la solvencia de muchos de sus miembros. Con la retirada política de doña Rocío Monasterio se pone fin a una figura que estuvo siempre muy comprometida en defensa de sus ideales. Antes incluso de que existiera Vox, ya se le vio en algún programa de televisión defendiendo el modelo de educación en el cual el Estado no podía influir en la educación que unos padres quisieran dar a sus hijos. ¿No crees que está al mismo nivel? De manera diferente. ¿Estáis en contra de esto? No, ¿Por qué? estamos a favor de la libertad de los padres. Y el Estado no tiene que entrar a bloquear las opciones que tienen los padres. Yo con 11 años no sabía qué me pasaba. Probablemente uno de los momentos más tensos que vivió doña Rocío Monasterio fue en la campaña electoral del año 2021, cuando era la candidata de Vox para la presidencia de la Comunidad de Madrid, dado que los partidos políticos de la izquierda centraron la campaña en la demonización de su candidatura, dando a entender que en esas elecciones solo se discutía si entraba o no entraba Vox en el gobierno, porque si ganaba la señora Ayuso sería con la señora Monasterio como vicepresidenta, o si no, gobernaría la izquierda. Fue aquel debate en el que el señor Pablo Iglesias se levantó para no compartir mesa con ella. En esa campaña ocurrió algo mucho más llamativo y que pasó más desapercibido, y es que fue la primera vez que la Junta Electoral sancionó a Televisión Española por la agresividad que en las entrevistas que hubo en campaña a la señora Monasterio tuvieron los entrevistadores. Relacionan directamente con la delincuencia, asocian los menas a la delincuencia. Lo que tiene que hacer es presentarse en el Parque del Oeste a defender a la niña que fue abusada el otro día por 13 menas. Y cuando haga eso, entonces que nos hable a las mujeres de seguridad y nos habla de protección. Esto es lo que pasó el otro día. Permítame que le diga, en solo el Parque tenemos del los Oeste. datos de los detenidos. Efectivamente hay 13 arrestados por esa agresión, presunta agresión, de los cuales hay 4 menores. De los 13, 4 menores. He dicho, y hay unos... Termino. De los 4 menores, 2 nacionalidad marroquí, 1 nacionalidad venezolana, otro español, con lo cual no son 13 menas. Ustedes no hacen alusión al español. 13 abusadores, y me da igual que sean 2 menas, 3 menas, 4, ¿qué pasa? Que esa niña no merecía la protección de estas feministas de izquierda que nos hablan tanto de seguridad a la mujer. ¿Qué pasa? Que de esto no quieren hablar, porque había entre ellos inmigrantes ilegales. O solo hablan de manadas cuando son blancos y españoles, como en Navarra, que entonces sí eran manadas. Y en concreto la Junta Electoral determinó que la que entonces presentaba la hora de la 1 mostró una antipatía hacia la señora Monasterio que no mostró hacia los otros candidatos. Es la única vez que yo sepa que la Junta Electoral ha regañado públicamente a una presentadora de un programa de televisión española por la entrevista a un político. ¿Ustedes quieren una España en la que veamos como enemigos a niños? Mire, los menas son víctimas responsables. ¿Sabe qué pasa? Que cuando utilizan la palabra mena suena a pandillero. Son niños solos en un país extranjero, sin familia. ¿Sabe que la sin palabra nada? mena es la que utiliza la Fiscalía en su registro? Dígale a la Utilice Fiscalía que no niños. utilice esa palabra. No, es un La que acrónimo, utiliza señora Monasterio. todos los medios de comunicación. La imagen que utilizan los es la titulares imagen del que parece país. de un pandillero. Pues dígaselo usted a todos los medios de comunicación y Los a la medios de Fiscalía comunicación que también hagan lo que utiliza. quieran. Son niños, Estos son niños niños solos. son prometiéndoles Esos algo que no niños es están verdad. aquí en España, que tenemos no que es hacer, verdad. dejarlos que se mueran de hambre. Sindicato de policía. ¿Ha paseado usted por Batán y ha preguntado a los vecinos? ¿Ha paseado usted por Hortaleza o por Ciudad Lineal y ha preguntado Señora a los Monasterio, vecinos? yo hago las Yo creo que preguntas están un en poco esta aislados. entrevista. Esto no es un mitin, es una No, entrevista. pero creo que están un poco aislados. Si usted va y pregunta en Ciudad Lineal, No tiene- en Hortaleza, no tiene ni en Batán, idea de mi vida. gente que no me no diga que estoy aislada. Aunque es curioso porque el motivo de la regañina es únicamente porque esa entrevista se produjo en periodo electoral. Sin embargo, tengo sospechas de que la señora Monasterio no lo pasaba demasiado mal en aquellas entrevistas en televisión española y que en cambio probablemente sí lo pasó bastante mal
cuando creía que jugaba en casa y no era tal, que es la entrevista que le hizo don Federico Jiménez Los Santos en El Radio cuando el locutor ya estaba en guerra contra el partido político Vox. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid están en el aire. Vox ha votado hoy en contra de las cuentas de Isabel Díaz Ayuso. No cambio de nada. Defendiendo, votando con Mónica García ¿podemos contra dar los votos a cambio de nada? No. No. Entonces, ¿qué le cuesta a la señora Ayuso? 4 años, que no tenéis más edad. Algunos llevamos casi 40 defendiendo eso. Entonces, a mí esta historia de que la verdad la tiene Vox y que hasta que no llegó Vox, aquí nadie sabía nada, aquí nadie defendía nada, aquí nadie era antinacionalista, aquí nadie defendía que había que luchar contra la violencia de género. No he dicho eso nunca, lo que he dicho es que tenemos el mismo derecho que otros a expresarlos y a defenderlo. Y entonces tú te cargas los presupuestos por la ley trans. La ley de... Mira, hoy esta tarde mismo, si la señora Ayuso quiere tomarse un café, llegamos a un acuerdo de los presupuestos. Yo estoy esperando. ¿Pero qué café? ¿Pero qué café? Llegaste tarde, presentaste tarde las enmiendas, presentaste fuera de plazo las enmiendas. No dijiste que era un error técnico, te explicaron que no era un error técnico, que había llegado tarde. Dijiste luego que en enero podían no hacerse vacaciones, pero que para hacer los presupuestos, y te lo explicaron, Federico, hace falta entre 2 y 3 meses. Siempre estuve llamando a esta casa para poder explicar mi versión y no quiso usted que viniera aquí. ¿Cómo que no quise? Por cierto. Encima no me venga con ese tipo de... No me deja hablar. Bueno, sobre todo cuando tiene algo coherente que decir. No me dicta, a mí no me dicta ni usted ni nadie a quien entrevisto en mi programa. Luego que no. No, pues nadie lo diría. Nada que no. Y ni llamando a los accionistas. Yo estoy encantada. Usted, ni nadie, ni de Vox, ni del PP, ni de nadie, me dice a mí a quién tengo que entrevistar. Y usted se comporta como si tuviera ese derecho. A mí me encantaría. Lo cual me preocupa a la hora de votar de nuevo a Vox o no votar. A mí me encanta ir a los sitios a explicar cuando algo nos incumbe. Usted hace acusaciones y luego hace como que yo no he sido. Lo curioso del señor Jiménez Los Santos y el grupo Libertad Digital es que durante muchísimo tiempo se dedicaron a decir que la pareja que formaban Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio eran un cáncer para Vox, un peligro público porque era el sector fanático, religioso, yunquero, etcétera. Y una vez han caído, pasaron a elogiarse y decir que ellos eran auténticamente liberales y qué lástima que ahora haya ganado el sector de Buxadé y el señor Abascal, que ese sí es el verdaderamente ultra. Es cierto que yo no tengo claro que este conflicto sea ideológico en el sentido de termómetro, un sector más ultra y otros menos ultras, un sector más extremo y otro menos extremo. No tengo claro que sea un conflicto por termómetro ideológico y creo que puede ser un conflicto de equipos humanos. Hay un equipo que ha tomado el poder en Vox y otro equipo que ha quedado desplazado. Y hay un cambio estratégico en Vox, sobre todo se ve en alianzas internacionales y también se ve en la ruptura de los pactos autonómicos con el Partido Popular, que se tradujo en que algunos dirigentes de Vox, a los que les había costado mucho entrar en el gobierno del Partido Popular, se negaron a irse cuando se decidió romperse, entre ellos en Extremadura y en Valencia. Mi intención es seguir al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Yo creo que hago lo mejor por y para Extremadura. Nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado. La semana que viene me daré de baja en Vox porque entiendo que ahora mismo no representa mis ideales. El hasta ahora único consejero extremeño de Vox justifica su decisión en la lealtad a los extremeños y dejará a Vox en los próximos días. Cuando los defensores de Vox dicen no, esto no es una purga, pasa en todos los partidos, seguramente sí pasa en todos los partidos. En el propio programa del Rojo Vivo fue gracioso como la señora doña Angélica Rubio reconocía que había purgas en todos los partidos y señalaba abiertamente a dos tertulianos de Al Rojo Vivo, el señor don Pablo Montesinos, ex del PP, y la señora doña Tania Sánchez, ex de Podemos, como dos purgados. Yo creo que lo que está por ver aquí es si esta purga se convierte en división interna y eso lleva al debilitamiento de Vox como pasó con Podemos. Quiero decir, cuando Pablo Iglesias empieza con las purgas en Podemos, eso fue el principio del fin de Podemos. Y aquí hay gente, Tania puede hablar de eso mucho más que yo. Y purgas en otros partidos, Montesinos... Aparta ese cáliz de Tania Sánchez. Es que nos vais señalando uno por uno en la mesa, por lo cual yo también paso para ver lo antes posible. Vamos a ver. No fue purga, Pablo. En la mesa que fue decapitación. Sí, ya sabía yo que no me ibais a dejar hablar. Angélica, es que eres una provocadora. Señalas a Tania Sánchez y a Pablo Montesinos
que saben perfectamente a lo que te refieres. Espera un momentito, espera un momentito. ¿Ves cómo no sabía que Bea no me ibas a dejar hablar? Si lo hubieran hecho el día antes que estaba don Ignacio Urquizu, podía haberle incluido él también, que no siguió en las listas del PSOE una vez se peleó con don Pedro Sánchez. Sin embargo, si Vox pretende dar a entender que no ha habido purgas, que no ha habido conflictos internos en Vox, salvo aquellos que se han verdaderamente entregado a la causa de seguir las consignas de Vox, es bastante difícil que alguien pueda creérselo. La única crisis que estamos viviendo es la crisis de los medios de comunicación y prefieren optar por crear relatos de ciencia ficción, burdas mentiras y manipulaciones.